conmigo y nada os dañará. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, en esa hora, Señor, toma mi vida, toma mi espíritu, mi ser, Señor, háblanos. En esa hora, revélanos lo secreto. Que esa palabra, Señor, cobre vida en cada corazón. Que esa palabra no regrese a ti vacía, Señor, sino que haga efecto en nuestra vida y nos haga crecer para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén y amén. Dios te bendiga. Amén. Santo el Señor, yo te invito, toma tu lugar en esta tarde. Aleluya, santo es Cristo. Alaba lo que Él vive. Bendito sea el Señor. Ya estamos, hermano. ¿Cuántos todavía pueden darle una ofrenda de aplauso al Señor? Pero fuerte, fuerte, porque es para Cristo, hermano. Es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fuerte, fuerte, que se escucha hasta el tercer cielo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde? ¿Cuántos pueden alabar, hermano? Oh, hermano, somos muchos en este lugar. Sin embargo, nomás la voz de Jesús se oye, hermano, en este lugar. ¿Qué pasó? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. Aleluya. Cristo viene. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bendito sea Cristo. Gloria a Dios. Alabanza al Rey, bendito sea el Señor, hermano. En esa tarde comienzo diciéndote, bendito sea Cristo Jesús. Comienzo diciéndote en esta palabra, hermano, los acontecimientos que estamos viviendo en estos tiempos, tiempos finales, tiempos proféticos, en donde la Biblia, la palabra de Dios, hermano, se da cumplimiento a las profecías bíblicas. Comienzo diciéndote, hermano, los acontecimientos que están aconteciendo en distintas ciudades en estos momentos. Basta solamente ver la noticia para que tú te des cuenta lo que sucede en China, en Europa, en todo el mundo, hermano. Hay una tendencia de violencia en todo lugar. En estos precisos momentos está aconteciendo algo, hermano. Bendito sea Cristo. Esto nos anuncia todas estas guerras, toda esta violencia, todos estos tiempos, hermano, donde hay violencia, dice la Biblia, que hay manifestación demoníaca. ¿Cuántos lo creen, hermano? Así dice la palabra. Bendito sea Cristo. Yo estaba viendo la noticia y veía que hay manifestaciones en distintos lugares, en Chile, en Nicaragua, en Venezuela. Hermano, las ciudades están una violencia tremenda. ¿Con qué razón el Señor Jesús nos advirtió? ¿Verdad que vendrían tiempos peligrosos, tiempos difíciles? Alabanza a Cristo. En Timoteo nos advierte y nos dice que viviremos tiempos peligrosos, hermano. Los estamos viendo a vivo y a todo color. Toda esta manifestación de violencia que se ha venido manifestando por el mundo en las distintas naciones y ciudades, hermano, no es otra cosa más que una violencia demoníaca, un levantamiento de espíritus, de potestades, de principados que están asolando no solamente una ciudad, sino naciones completas en estos momentos. Si tú te pones a ver, hermano, los eventos proféticos bíblicos, te vas a dar cuenta que esto es una realidad ya, que Cristo pronto viene, que Cristo está a las puertas. Esto anuncia que Cristo, que la iglesia se tiene que preparar, hermano. Dale gloria a Cristo en esta tarde. Te tienes que preparar. Cristo pronto viene por una iglesia santa y sin mancha. Bendito sea el Señor. ¿Te das cuenta? Amén, aleluya. Dice el Señor en Lucas capítulo 10 verso 19: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Cuántos creen que la iglesia de Jesucristo tiene autoridad, hermano?
¿Cuántos creen que tienes autoridad, bendito Cristo? Amén, aleluya. ¿Crees que tienes poder y autoridad, hermano? De parte de Dios, de parte del Altísimo. Bendito sea el Señor. No puedo dejar de ver, hermano santo del Señor, en esta tarde. Vamos a hablarte de un tema muy importante en la vida espiritual de cada cristiano, de cada cristiana. ¿Cuántos están a la expectativa? Y cuando hablo de expectativa, y estoy hablando de expectativa de guerra espiritual. ¿Estás en alerta? ¿Estás preparado? ¿Estás orando? ¿Estás intercediendo? ¿Estás ayunando? ¿Estás orando? Bendito Cristo. ¿O estás tibio o estás frío, hermano? Santo es el Señor. Jesús nos dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hace, alabanza a Cristo, da una palabra segura a nuestra vida espiritual. Amén, aleluya. Estamos en este mes, hermano, el mes donde más evento demoníaco se mueve. ¿Por qué te digo más evento demoníaco? Porque en estos momentos, en este día, hermano, se festeja en el mundo, para la iglesia tradicional, un evento de idolatría. Y tú lo sabes porque has venido viendo por el camino cómo se está festejando a este ídolo, que muchos lo siguen, aunque no es el camino, no es la verdad y no es la vida. Porque el que adora, hermano, esas cosas es condenación eterna, dice su palabra. ¿Cuántos lo creen? Se aproxima para este fin de semana, de la semana que viene, se aproxima, hermano, el 31 de octubre, o sea, Día de Muertos. Un evento donde el 31 de octubre, hermano, es el día o cumpleaños de Satanás. Los satanistas ese día convocan a todos sus escuadrones, bendito Cristo, y hacen altar a Satanás, hermano. Sacrifican doncellas, sacrifican niños, sacrifican personas vírgenes a Satanás, el diablo. El Señor lo reprenda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué crees que en este tiempo, en el mes de octubre, de repente se levanta una violencia tremenda en diferentes ciudades, en diferentes lugares del mundo, hermano? ¿Por qué crees? Muertes, matanzas, violaciones, secuestros, es lo más común en estos momentos. Secuestro de jovencitas y doncellas y niños, hermanos, están siendo secuestrados. ¿Para qué los están secuestrando? No para pedir ¿cómo se le llama? Un rescate. No, para sacrificarlos a Satanás, hermano, en un altar satánico. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios todavía? Amén. Tienes que despertar, hermano. Por eso es que tienes que tener cuidado. Tienes que estar a la expectativa espiritual. Estoy hablando de tu vida espiritual. ¿Cómo estás? No mengues. Sigue adelante, esfuérzate. Porque el Señor te dice: levántate, que yo te esfuerzo cada día. Levántate porque yo estoy contigo. Levántate porque yo soy tu Dios. Isaías 61 dice: levántate y resplandece, porque tu luz ha llegado, hermano. Y todo aquel que tiene la luz de Cristo, sin duda, nada puede detenerlo. Bendito sea el Señor. Amén. Nada puede detenerlo. Alabanza a Cristo. Amén. Amén, aleluya. Vamos a ver en la Biblia la palabra de Dios, hermano. Cuando yo voy a la Biblia y cuando veo los eventos, hermano, alrededor de Jesús, cuando veo lo que acontece, bendito sea Cristo, y estudio la palabra, me doy cuenta que acontecimientos hermosos, grandes milagros sucedieron en el ministerio de Jesucristo.
Alabanza al Rey, alaba lo que Él vive. Amén. Grande ministerio, hermano, bendito sea el Señor. Siempre donde Jesús andaba, siempre donde Jesús se movía, hermano, siempre movía grandes masas, multitudes. Alabanza a Cristo. Y hermano, lo que me llama la atención es que cuando Jesús caminaba y se movía por este mundo, por la tierra, bendito sea el Señor, a donde quiera que llegaba, la Biblia describe y dice que siempre había milagros, prodigios, señales. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. También puedo ver a través de la palabra que en el ministerio de Jesucristo el 30 o quizás el 50%, si no me equivoco, eran personas que estaban de alguna manera siendo atormentados por algún espíritu inmundo. Eran personas que estaban enfermas, eran personas que buscaban un milagro o una sanidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Amén. Amén. Buscaban una sanidad, hermano. Las multitudes venían a Él, pero el 25 o el 30% o el 50% eran personas que estaban enfermas o estaban siendo afectados por espíritus inmundos, por demonios, en pocas palabras. Marcos nos escribe en el versículo 1, vamos a la Biblia, a la palabra de Dios. Bendito sea Cristo, alaba lo que Él vive. Amén. Versículo 1, 32. Dice la Biblia, la palabra de Dios: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Bendito sea Cristo. Alaba lo que Él vive, hermano. Los demonios reconocen la autoridad de Cristo. ¿Cuánto dan gloria al Señor en esta tarde? Muchos eran sanados, dice la Biblia. Alabanza al Rey. Jesús Amén. Aleluya. siempre, hermano, en la Biblia nos describe, bendito sea el Señor, siempre, hermano, sanando, liberando a todos los cautivos. Escuche bien. Ese mismo poder y esa misma unción que se movía en Jesús, hermano, ahora le está diciendo a sus discípulos, ahora le está dando la autoridad en Lucas capítulo 10, verso 17. Bendito sea Cristo, alaba lo que Él vive, hermano. Amén. Aleluya. Esa misma unción, bendito sea el Señor, que se movía en el ministerio de Jesucristo, ahora le dice a los discípulos, alabanza al Rey, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa misma unción, ese mismo poder, hermano, Jesús estaba dando a su pueblo, a sus discípulos y a su iglesia hoy en día, porque Él declara, el mismo Mateo declara y dice en la Escritura, el mismo infierno no podrá detener a la iglesia de Jesús. Él declara, dice, y todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Puede entender esa palabra espiritual, hermano? Lo que se está moviendo ahí, lo que encierra esta declaración. Primero le dice, he aquí os doy poder, os doy autoridad. Después en Mateo declara y dice, a la iglesia de Jesús ni el mismo infierno, puesto de par en par, no podrá detener a la iglesia de Jesús. Amén. Aleluya. Porque todo lo que tú declares, lo que tú ates, lo que tú desates,
será hecho en el mismo momento que tú lo declares, con esa misma autoridad que Dios le ha dado a los discípulos, en la misma autoridad que hoy la iglesia posee y tiene. ¿Cuántos dan gloria a Cristo? Es el mismo poder, la misma unción, la misma autoridad, hermano, del Espíritu Santo, quien hoy puede desatar esa bendición. ¿Cuántos lo creen? Amén, aleluya. Esto es a los que creen. Yo le hablo a los creyentes, a los que tienen fe. Yo vengo a hablarle a los despiertos, hermano, a los que creen a este mensaje, a esta palabra. Bendito sea Cristo. No le estoy hablando a una iglesia incrédula, le estoy hablando a una iglesia de fe, hermano. Actívate en el poder, actívate en la unción que el Señor te ha dado. Bendito sea Cristo. Reclama las promesas, Gloria. decláralas. Sí, amén, aleluya. Decláralas con ese poder, con esa autoridad. Sí, amén. Sabes, hermano, que Satanás no teme a ningún cristiano que no busque la presencia de Dios. Que el diablo no teme a una iglesia que es indiferente a su obra del Señor, que es indiferente a la palabra de Dios. Él no está preocupado por esa tipo de personas o tipo de iglesias. No. Para que Satanás le preocupe y el mismo infierno, hermano, tiemble, tiene que haber una iglesia que esté de rodillas clamando, llena del poder y de la unción de su espíritu. Aleluya, santo el Señor. Para que tú hagas eco, hermano, en el infierno, para que tu nombre sea escrito allá en el infierno. Tiene que ser un hombre que esté afectando el mundo espiritual. ¿Cuánto dan gloria a Cristo? Amén, aleluya. Bendito sea el Señor, alaba lo que Él vive. Amén, aleluya. Hay cristianos, hermano, que creen que el diablo los está atacando, que creen que el enemigo ha venido, hermano, y los está, que Satanás mismo está obrando en contra de su vida. Yo te quiero decir en esta tarde, Satanás no puede estar al mismo tiempo en un lugar. Él no es omnisciente, ni es omnipresente. Ese único poder lo tiene el Rey de Reyes y Señor de los señores. Dale gloria a Cristo, si lo crees. Amén, aleluya. Ese único poder, quiero decirte que esta tarde solamente lo tiene el Altísimo Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Ese mismo Dios que hoy hizo que nosotros lloráramos en su presencia, que hoy derramó su gloria, que se movió en este lugar y se sigue moviendo. Amén, Es aleluya. el mismo Dios que en estos momentos, hermanos, se está moviendo en otro lugar. Bendito sea Cristo. Es el mismo Dios que en este momento está liberando a través de su palabra. Él sí es omnisciente, Él es omnipresente en todo lugar. Bendito Cristo. ¿Te das cuenta? Amén, aleluya. La misma unción del Santo, hermano, que se mueve aquí, se está moviendo por todo el mundo, porque Él está presente en todo lugar, en diferentes predicadores, en diferentes siervos. Me estoy explicando. Amén. Él está aquí y Él está allá, el otro lado del mundo. En estos momentos ministrando liberación, en estos momentos bautizando a alguien en el Espíritu Santo. Amén. En estos momentos dándole don de ciencia a otro hombre usándolo. Amén. Y está aquí también usándonos para darte palabra revelada de parte de Dios. Dale gloria a Cristo si lo crees. Bendito sea el Señor. Alabanza a Cristo. Ese es el Cristo de poder que servimos, hermano. Ese es el Cristo de gloria. Puedes confiar en Él. Puedes creer en el Señor. Puedes creer que Él puede romper tus cadenas. Si es que estás atado o estás pasando por alguna situación difícil, solamente Él lo puede hacer. Bendito sea el Señor. Alabanza a Cristo. Dale gloria al Señor. Amén, aleluya. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le alaban? ¿Todavía estás aquí? Amén. ¿Todavía estás aquí? Sí, amén, aleluya. Gloria a Cristo.
Entonces, hermano, cristianos que se creen que están siendo afectados por intervención demoníaca, sí, tal vez, no lo voy a negar, tal vez sí. Pero para que Satanás se preocupe de irte a detener, hermano, a molestar, o te envíe uno de sus colegas, que eso sí lo puedo creer, uno de sus demonitos pequeños, hermano, que él tiene, que le da órdenes y le dice, ve allá a tal lugar, ¿verdad? Que te ha puesto un demonio pequeño ahí, hermano, que está jugando contigo, eres como su títere muchas veces. Porque lo que el demonio quiere que tú hagas, eso hace. Y no hace la voluntad de Dios. Cuando Dios te ha dado autoridad de hacer su voluntad y su palabra, para que su palabra se cumpla en tu vida espiritual y cumpla esa autoridad que Dios te ha dado. Pero hay veces que el demonio pequeñito, chaparrito, hermano, que está ahí afectando tu vida, le hacen más caso a ese espíritu demoníaco que está derrotado, porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. A ese más obedece que al Cristo de la gloria. ¿Cuántos lo creen? Bendito sea Cristo. Y yo te digo una cosa, iglesia, a Cristo se tiene que obedecerle y a darle toda la honra, la gloria y la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Cristo. Gloria a Dios. Alabanza al Rey. Amén. Amén, aleluya. Si Jesús, el mismo Maestro que nos enseña a nosotros, manifestó todas estas señales, si Jesús mismo, hermano, estando vivo, santo es el Señor, confrontó al mundo de las tinieblas. ¿Me estoy explicando? ¿Estás entendiendo? Ese mismo Jesús que confrontó el mundo de las tinieblas de ese tiempo, hermano, es el mismo que está dando autoridad a su discípulo y a su iglesia. Bendito sea el Señor. Amén, aleluya. Si Él, siendo nuestro maestro, ¿cuántos dicen amén? Amén. Siendo nuestro maestro y nosotros sus discípulos, Amén, aleluya. nos enseñó la guerra espiritual, hermano. Nos enseñó la lucha. ¿Por qué la iglesia del Señor hoy entonces no está en el lugar que debe de estar? ¿Por qué no está haciendo lo que debe de hacer en guerra espiritual? Orando y ayunando y reprendiendo toda clase de demonios, hermano, que está afectando la vida de muchos cristianos. Amén, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Cristo? Gloria a Dios. Dios está hablando, hermano, a través de esta palabra. Bendito sea Cristo. ¿Por qué entonces la iglesia se mantiene dormida? Porque eso le conviene al demonio. Cristo lo reprenda. Amén. Porque eso le conviene a Satanás, hermano. Por el mundo hay multitudes de demonios que están afectando la vida de todo cristiano. He escuchado un testimonio de un brujo que decía que él iba a, no sé, a la Sierra Leona, allá a una montaña, donde dice que ellos hacían rituales, ayunaban por 3 días y 3 noches, hermano, se sometían a ayuno, y no solamente ayuno, se rompían las venas, y ahí llevaban barras de hielos. ¿Sí conocen las barras de hielos? Las grandes, esas que pesan como 20, 30 kilos. Las llevaban a esa montaña, y ahí, en esa montaña, había una cueva, y en esa cueva hacían sacrificios, y ahí, hermanos, se cortaban las venas y chorreaban sangre sobre ese hielo frío, y declaraban una palabra, dice el siervo, y decía, para que la iglesia evangélica Pentecostés se enfríe. Asimismo, Satanás, como esta sangre que cae en este hielo, asimismo quiero que los cristianos se entibien. Asimismo quiero que los cristianos se enfríen. Bendito sea el Señor. Mientras que el mundo espiritual del enemigo está avanzando, el pueblo del Señor, que somos soldados de Jesucristo, llamados para ser santos, se detiene. ¿Por qué se detiene? Porque hay una lucha, hay una guerra, hay una opresión. Tienes que entender, hermano. Tienes que saber que Cristo te dio autoridad, que Él despojó a los principados, a la potestad, de los humilló hasta los suelos y está bajo sus pies. Bendito sea Cristo. Dale gloria al Rey.
los humilló y estaba bajo nuestros pies. ¿Cuánto dan gloria a Cristo? Amén, aleluya. ¿Tú crees esta palabra? Gloria a Dios. ¿Tú crees que está bajo nuestros pies? Amén. Aleluya. Yo creo que Satanás está bajo nuestros pies, hermano. Si Cristo nos ha dado autoridad, yo lo creo. Alabanza al Rey. Él nos enseñó, Él nos instruyó en su palabra, Él nos descubrió el mundo espiritual que existe. Y dice la palabra que los demonios que salían de los enfermos no los dejaba hablar. ¿Por qué? Porque ellos le conocían. Amén, aleluya. Satanás reconoce cuando un siervo de Dios, hermano, está ungido. Reconoce cuando un siervo de Dios tiene autoridad. Y también Satanás o sus demonios reconocen a un cristiano que está frío o tibio. También ellos lo reconocen. Un demonio, santo el Señor, que unos jóvenes fueron a expulsar. La Biblia describe en Hechos de los Apóstoles, dice la Escritura que unos jóvenes fueron a expulsar un demonio. Y dice la Biblia que cuando estaban reprendiendo, el demonio habló a través de la persona y le dijo: a Pablo y a Jesús conozco, pero ustedes quiénes son no lo conozco. Dice que le dio una golpiza, hermano. Bendito sea Cristo. Alábalo. Amén, aleluya. Le dio una golpiza al enemigo, hermano, el demonio que estaba ahí, que lo mandó desnudo y corriendo. Nadie verá a Cristo. Esa unción, hermano, esa presencia, ese poder, esa autoridad que Jesucristo dio a la iglesia, se manifiesta cuando, precisamente en ese mover espiritual, cuando vas a expulsar un demonio. Una experiencia que yo tuve cuando estaba nuevecito, hermano, yo apenas estrenándome en el ministerio, cuando el Señor me llama y me lleva allá. Ministramos por la gloria de Dios y la misericordia del Señor. Yo estaba como todo nuevo, hermano, experimentando, ¿no?, la presencia, experimentando lo que esta palabra decía. Y nos avisaron que había un endemoniado en un pueblo. Y fuimos, hermano, ansiosos por querer ministrarle. Ya decía: estoy listo, estoy preparado, he ayunado, he orado, estoy buscando al Señor, yo estoy listo, quiero ver cómo el Señor expulsa a esos demonios. Fuimos, lo trajimos a la iglesia y oramos, hermano, solamente yo, mi esposa y otro diácono de la iglesia de ahí, nada más. Porque los demás hermanos se quedaron afuera de la iglesia. Sí fueron, pero estaban afuera, ya estaban orando. Y estaban orando para que el demonio, cuando saliera, no se les metiera a ellos. Bendito Cristo. Amén. Entonces, hermano, mira, hermano, ahí lo que pude experimentar, el poder de Dios. Cuando ese joven venía como loco. Y, hermano, en el nombre de Jesús, le dábamos la orden y ese joven caía al piso. Y cuando caía al piso, aventaba espumarajos. No sé, tú has visto cuando han sido liberados los endemoniados. Aventaba baba, hermano, de la boca así. Y se metía y se metía y se iba jalando y se iba jalando. No se podía parar y se iba jalando y se metía bajo la silla. Huía de la presencia de Dios, hermano. No era el hombre, no era yo. Era el Todopoderoso el que estaba ministrando a ese joven. ¿Cuánto da gloria a Cristo? En otra ocasión, otra experiencia que el Señor me permitió ver en una joven que el Espíritu Santo ministró, pero desde el momento que esa joven llega, hermano, al culto, yo miro su cara y en ese momento yo miraba que esa mirada no se me quitaba de encima. Era una mirada pesada que se me quedaba viendo. Rápidamente el Espíritu Santo, hermano, nos comunica y nos dice: hay intervención demoníaca, hay espíritu inmundo aquí. Hermano, al final del culto se manifestó. Al final del culto se manifestó ese espíritu demoníaco. Santo el Señor.
¿Sabe una cosa, hermano? Cuando fuimos y oramos, esa joven gritaba. Y cuando la ministramos, el espíritu inmundo habló. Y le pregunté y le dije al mismo, ¿por qué estás en este cuerpo? El demonio habló y dijo, ja, 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 este cuerpo me pertenece. Se burlaba, hermano, con risa burlona. Ja, 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 ja. Este cuerpo me pertenece porque ella me ha abierto puertas. Amén. Ella a mí me ha abierto puertas y yo he entrado. Por tanto, este cuerpo me pertenece. Y desde ese momento empezamos a orar con más fuerza. Y declaré, diablo mentiroso, en el nombre de Jesús, te vas a ir de este cuerpo. ¡Fuera! Hermano, a los 15 minutos de esa guerra espiritual que tuvimos, esa joven quedó libre para gloria de Dios. Dale gloria y honra a Cristo, hermano. Eso es lo que Dios hace. Bendito sea el Señor. A Él sea toda la gloria. Esa autoridad, esa manifestación, tú mismo has sido testigo de lo que Dios ha hecho en tu propia vida. Yo mismo soy testigo de ese poder y esa autoridad, de lo que Dios ha hecho, me ha ministrado a mí en el principio. Bendito sea el Señor. Se rompieron las cadenas, hermano, porque cuando Cristo viene a nuestra vida, Él rompe las cadenas, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dale gloria al Señor si lo crees. Bendito sea Cristo. Gloria a Dios. Alabanza al Rey. ¿Crees a la palabra? Ahora aguas, hermano, aguas. ¿Por qué digo aguas? Porque te voy a decir algo, hermano. Cuando un hombre y una mujer se cree muy espiritual, también hay problemas, porque se le mete un demonio de orgullo, de vanagloria. Porque hay ministerios de varones y de hombres que de repente se meten en ayunos de 7, de 8, de 10, hasta de 40 días. ¿Por qué no decirlo? Eso ha pasado en todo el mundo cristiano. Y hermano, cuando están en estos ayunos, ese es el gran problema, que Satanás los engaña. A pesar de que andan espirituales, a pesar de que andan sumergidas en el espíritu, pero viene un espíritu engañador que las alcanza a engañar. Y empiezan a creerse las muy santas, las muy religiosas, hermano. Empiezan a solamente creer que solamente ellas tienen el poder y la autoridad. Y esa es la gran farsa, hermano, que Satanás mantiene engañados los ministerios de todo siervo, de toda sierva. Cuando esto comienza, Dios se quiere mover, Dios se manifiesta. Pero hermano, cuando la sierva o los siervos se someten a esta clase de ayuno, siempre he dicho y he enseñado que mientras más te empieza a usar el Espíritu Santo, más sumiso y más humilde, hermano, santo es Cristo. El problema del cristiano, de la cristiana, es que su ego se sube por encima y dice, no, yo no me junto con fulana ni con sutana porque no están a mi nivel. Bendito Cristo. Amén, aleluya. No están a mi nivel espiritual, no me van a entender. Oiga, hermano, Jesús nunca fue así. Si tomamos el ejemplo de Jesucristo, nunca en su ministerio vas a ver que Jesús, después de que hizo los 40 días de ayuno por el desierto, nunca vas a ver al Señor que fue su ego, ¿verdad? Estaba levantado por los cielos. No, hermano, Él siempre más sumiso, más humilde y más sentía compasión por los enfermos, por los endemoniados. Dale gloria a Cristo. ¿Se está entendiendo esta palabra? Hermano, que no te engañe el enemigo. Son principados,
Son potestades que se mueven dentro de la misma obra del Señor, dentro de la iglesia. Pero tú tienes que empezar a detectar estos espíritus. Yo no digo que no te sometas a ayuno y oración. No, todo lo contrario, es lo que yo quiero, que la iglesia se someta al Espíritu. Es lo que yo quiero, que nos sometamos, nos sumerjamos en su presencia. ¿Para qué? Para que la revelación, los dones se comiencen a mover. Don de ciencia, Dios comienza a revelar. Pero la humildad sobre todo, siervos y siervas. La humildad sobre todo, dale gloria a Cristo. Si crees, hermano, esta palabra. Alabanza al Rey. ¿Estás aprendiendo? Amén. Gloria a Cristo. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Por eso Jesús declara en su versículo 20, para todos nosotros, hermanos, si yo me someto a la oración, me someto al ayuno, pero yo siempre, hermano, más humilde delante de la presencia de Dios y delante de ustedes. Es más, yo me creo menos que tú. Yo me creo el siervo más chiquito de todos ustedes. Y aunque mi estatura es así, chiquita, hermano, chaparrito, así me hizo el Señor, pero yo me creo chiquito delante de los siervos de Dios, delante de ustedes. Alabanza al Rey. Mire lo que declara el Señor. Alabanza a Cristo, alaba lo que Él vive. Amén. Dice el Señor, porque los discípulos del Señor, hermano, también ya venían con su ego. Nadie verá a Cristo. Esa unción, hermano, esa presencia, ese poder, esa autoridad que Jesucristo dio a la iglesia, se manifiesta cuando, precisamente en ese mover espiritual, cuando vas a expulsar un demonio. Una experiencia que yo tuve cuando estaba nuevecito, hermano, yo apenas estrenándome en el ministerio, cuando el Señor me llama y me lleva allá. Ministramos por la gloria de Dios y la misericordia del Señor. Yo estaba como todo nuevo, hermano, experimentando, ¿no?, la presencia, experimentando lo que esta palabra decía. Y nos avisaron que había un endemoniado en un pueblo, y fuimos, hermano, ansiosos por querer ministrarle. Ya decía, estoy listo, estoy preparado, he ayunado, he orado, estoy buscando al Señor, yo estoy listo, quiero ver cómo el Señor expulsa a esos demonios. Fuimos, lo trajimos a la iglesia y oramos, hermano, solamente yo, mi esposa y otro diácono de la iglesia de ahí, nada más. Porque los demás, hermanos, se quedaron afuera de la iglesia. Sí fueron, pero estaban afuera, ya estaban orando. Y estaban orando para que el demonio, cuando saliera, no se les metiera a ellos. Bendito Cristo. Amén. Entonces, hermano, mire, hermano, ahí lo que pude experimentar, el poder de Dios. Cuando ese joven venía como loco. Y, hermano, en el nombre de Jesús, le dábamos la orden y ese joven caía al piso. Y cuando caía al piso, aventaba espumarajos. No sé, tú has visto cuando han sido liberados los endemoniados. Aventaba baba, hermano, de la boca así. Y se metía y se metía y se iba jalando y se iba jalando. No se podía parar y se iba jalando y se metía bajo la silla. Huía de la presencia de Dios, hermano. No era el hombre, no era yo. Era el Todopoderoso el que estaba ministrando a ese joven. ¿Cuánto dan gloria a Cristo? En otra ocasión, otra experiencia que el Señor me permitió ver en una joven que el Espíritu Santo ministró, pero desde el momento que esa joven llega, hermano, al culto, yo miro su cara y en ese momento yo miraba que esa mirada no se me quitaba de encima. Era una mirada pesada que se me quedaba viendo. Rápidamente el Espíritu Santo, hermano, nos comunica y nos dice: hay intervención demoníaca, hay espíritu inmundo aquí. Hermano, al final del culto se manifestó.
Al final del culto se manifestó ese espíritu demoníaco. Santo es el Señor. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando fuimos y oramos, esa joven gritaba. Y cuando la ministramos, el espíritu inmundo habló. Y le pregunté y le dije al mismo, ¿por qué estás en este cuerpo? El demonio habló y dijo, ja, 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 este cuerpo me pertenece. Se burlaba, hermano.